tal vez un poquito al final, pero ahora vamos a hablar de los infartos cerebrales y de nuestra salud en ese aspecto. Así que bienvenido, querido Oscar, que gracias por estar en Enlace 50. Concha, siempre un placer estar contigo en Enlace 50. Pues a ver, cuéntanos, porque ahora que nos vimos me dijiste esta parte de los infartos cerebrales y cómo las personas mayores de alguna forma podemos estar más expuestas. Claro, mira, la enfermedad vascular cerebral es un proceso degenerativo que puede afectar los vasos o las arterias particularmente que llevan el suministro de sangre hacia el cerebro. Puede haber dos tipos, las dividimos en dos grandes grupos. Aquellos que están relacionados con la obstrucción propiamente dicha, un taponamiento, por así decirlo, de una arteria cerebral, que va a provocar que no circule la sangre hacia el cerebro y que después de cierto tiempo, hablo de minutos, las neuronas sufran y tengan lo que conocemos como el infarto cerebral. Y el otro grupo son las hemorragias cerebrales, ¿no? Algunos lo conocen comúnmente como derrames cerebrales y en este caso lo que ocurre es una hemorragia, una fuga de sangre, arteria cerebral o bien a partir de la obstrucción de venas también puede generar infartos y hemorragias cerebrales que van a generar una compresión de la región donde hay sangrado y entonces manifestaciones clínicas muy puntuales de deterioro agudo de la función neurológica. Y entonces, todas estas cosas, ¿cómo podemos prevenirlas o evitarlas? Claro, mira, hay que decir que la enfermedad vascular cerebral, cuando es el proceso degenerativo, tiene que ver con el deterioro asociado a otras enfermedades. Por ejemplo, obesidad, hipertensión, diabetes, el tabaquismo, ¿no? El alcoholismo, el etilismo crónicos, van a generar un proceso que llamamos arteriosclerosis acelerada. Las arterias se vuelven más duras y en su capa interior se va generando un taponamiento por acúmulo de células y de elementos de la coagulación que forman estos coagulitos que podrían estar desde el corazón hasta las carótidas o bien directamente en arterias cerebrales, ¿no? Entonces, los factores de riesgo más importantes, y me faltó uno que por desgracia tiene que ver con el género, también ser mujer es un factor de riesgo por la cuestión hormonal. Ahora, hay un grupo especial de enfermedad vascular cerebral que no afecta necesariamente a los adultos mayores. Puede venir desde la etapa juvenil y esto tiene que ver con alteraciones en la coagulación de la sangre. Les llamamos discrasias sanguíneas o alteraciones de la coagulación por un defecto de algún factor de la coagulación o por mutaciones genéticas de factores que están equilibrando la coagulación y la anticoagulación en la sangre. Eso es relativamente raro, pero también hay que considerarlo dentro de estas grupo de eventos vasculares cerebrales. Estos eventos vasculares cerebrales, por ejemplo, ahí está lo del ictus. Claro. Sí, mira, un ictus es un evento agudo, crítico, que desde el punto de vista de la neurología está relacionado con una falla súbita, abrupta de la función cerebral, asociada en este caso por un complejo de fenómenos que van a obstruir, por un lado, la circulación cerebral o bien que van a generar un fenómeno de hemorragia en el cerebro. Y esto va a generar manifestaciones clínicas. Por ejemplo, lo más claro y casi siempre es la debilidad, casi siempre debilidad muscular del lado contrario al donde está el fenómeno, porque hay que recordar que el cerebro controla el cuerpo, pero de manera cruzada, ¿no? Hay ciertos elementos anatómicos que determinan que el hemisferio izquierdo controla la mitad del cuerpo derecho y viceversa. Entonces, si tuvieras un evento vascular agudo en el hemisferio derecho, las manifestaciones podrían estar más claramente visibles del lado izquierdo del cuerpo, ¿no? O si se afectan zonas elocuentes. Las zonas elocuentes son aquellas que nos hacen ser, ¿no? El lenguaje, la comprensión, la audición,
todo lo que nos hace interrelacionarnos como entre nuestros pares, entre otras personas, son zonas de elocuencia. Y estas zonas, en la mayoría de las personas, están regidas por el hemisferio izquierdo, en el lóbulo temporal y en el lóbulo frontal. Si hay un ictus o un evento vascular en esa zona, las primeras manifestaciones serán eh, alteraciones del lenguaje, ya sea que no puedas hablar bien o ya sea que no puedas entender bien, ¿no? Entonces, son manifestaciones que únicamente se pueden detectar en el momento en que está ocurriendo el evento en el servicio de urgencias, porque hay que decir que esto debe atenderse urgentemente. Es cierto, bueno, eso que dicen que tienes 30 minutos. Bueno, mira, sí hay criterios de evaluación para poder tomar la decisión terapéutica aguda. Cuando una persona presenta estos síntomas y es observada por alguien y más o menos tiene una conciencia del tiempo que ha pasado desde que inicia hasta que lo llevan a un servicio de urgencias, entonces estos 30 minutos que muchos centros hablan son vitales para tomar la decisión, ya sea de dar tratamiento intravenoso con un anticoagulante poderoso que puede romper el trombo. Aquí evidentemente tiene que ser bajo la tutela de un experto, porque ¿qué tal si ese evento vascular es una hemorragia? Claro, imagínate. Entonces, si le das un anticoagulante poderoso, vas a complicar el problema. Por eso es muy importante que siempre cuando haya una persona que padezca este evento, vaya a un centro de especialización de primer nivel para que pueda recibir la mejor atención y que las decisiones que se tomen sean las adecuadas. Sí, y por ejemplo, para estarnos cuidando, o sea, estas pruebas no es que digas, me voy a hacer una prueba, si hay la de las carótidas, ¿no? Si hay esos estudios que Claro. podríamos, hacernos o no lo recomiendas, así como rutina, así como Pues el mira, sí, yo creo programa y que así. parte importante de los estudios para prevenir la presencia de este ictus o eventos vasculares es la evaluación de la función cardiopulmonar y cardiocerebral. ¿A qué me refiero? Hacer pruebas, por ejemplo, un electrocardiograma que nos diga si hay arritmias cardíacas que estén fomentando o favoreciendo la producción de coágulos que después van a viajar hacia el cerebro, ¿no? Es importante. Aquí toma un poquito el sueño. Las personas que tienen apnea del sueño, que es otro factor de riesgo, pueden llegar a desarrollar arritmias cardíacas y en consecuencia con el tiempo poder generar coágulos que vayan hacia el cerebro y generen ictus. ¿Qué estudios hay que hacer para prevenir, digamos? Un estudio de sangre en donde podamos ver nuestros tiempos de coagulación, donde veamos nuestros niveles de glucosa, nuestros niveles de colesterol. Hay que evaluar la relación del índice que llamamos aterotrombótico, que es una relación entre la cantidad y el tipo de elementos grasos en la sangre que puedan promover una facilitación para la formación de coágulos, ¿no? O de trombos. Y por otro lado, hay que evaluar la función cardíaca, haciendo, ya dije el electrocardiograma, haciendo un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, haciendo un Doppler carotidio y de la arteria vertebral, que son también ultrasonidos, pero de las arterias que llevan sangre hacia el cerebro. Y bueno, por supuesto, estudios de imagen del cerebro que pueden ser desde una tomografía, que es algo muy simple, hasta una resonancia magnética que podría darnos datos muy precisos de cómo están las arterias llevando sangre al cerebro. Esos serían los estudios, digamos, en algunos casos muy básicos, como el electrocardiograma, y en otro caso, si se justifica en una evaluación primaria, hacer una resonancia magnética, que sería, digamos, lo último para poder determinar el riesgo de un infarto cerebral o de una hemorragia cerebral. Pero eso es poco a poco, o sea, no es que la gente tenga, lo que nos está escuchando diga: Tengo que ir a hacerme todo este paquete", Sí, ¿no? no como en Houston que te hacen todo de una sola vez, ¿no? No, esto bajo la tutela de al menos de un médico capacitado o idealmente de un neurólogo
para que podamos tener una evaluación precisa y los estudios estén bien indicados. Haz de cuenta, hay personas que me preguntan, ¿qué indica que tengo que ir a ver un neurólogo? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo primero que debemos entender es que el sistema nervioso rige todo el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Entonces, cualquier falla que podría estar asociada a una alteración del sistema nervioso es una indicación para visitar al neurólogo, ¿no? Desde alteraciones de la sensibilidad, alteraciones de la percepción visual, auditiva, alteraciones del movimiento, de las Sí. extremidades, fallas en la conciencia, fallas en el lenguaje, fallas en la comprensión del lenguaje y todas estas funciones que están relacionadas directamente con el buen funcionamiento cerebral. No duden en acudir al neurólogo cuando tengan alguno de estos síntomas, porque desafortunadamente siempre dejamos atrás, si no es algo que sea urgente, casi siempre lo dejamos al último, si nos está doliendo la cabeza constantemente y decimos es estrés, es ansiedad, probablemente sí puedan ser, pero también hay una pequeña pero importante posibilidad de que podría estarse gestando un evento vascular si no nos damos cuenta. Sí, porque haz de cuenta, tengo una persona que conozco cuando le detectaron Alzheimer y dijeron, es que ha tenido muchos infartitos cerebrales, Claro. pero que hay veces que no te das cuenta. Es correcto. Y además, ahí yo pondría medio en duda que sea un Alzheimer puro, porque eso es un proceso degenerativo. Si hay alguien que tenga muchos infartitos cerebrales o pequeñas lesiones microvasculares que se van acumulando, eso puede llevar a una demencia que se llama demencia vascular. Ajá. Entonces, ahí ya no es tanto un Alzheimer si está asociado a una enfermedad que llamamos de pequeño vaso cerebral. Sí, entonces hay que estar muy atentos, sobre todo a nuestra edad, como dicen, ya no debemos estar ignorando síntomas, o sea, de veras ya no. Hay que hacerle caso al cuerpo, Concha, ¿no? Si te sientes mal, pues bueno, si tienes hambre no tienes la menor duda de que tienes que ir a comer, si estás cansado no tienes la menor duda que vas a dormir, pero si sientes algún síntoma, pues no hay que dejarlo al último, porque el tiempo en función del todo la estructura del sistema nervioso es muy valioso. Ya lo dijiste, para que haya una falla, y por eso son los 30 minutos que en otros centros varían, pero el cerebro tiene eh, órganos muy sensibles, las neuronas, que si les falta un poco de oxígeno o de glucosa, que es de lo que vive, por causa de un evento ictal o de un infarto o de una hemorragia, tenemos minutos para evitar que haya lesiones permanentes y que afecten a las personas. Claro, se pueden rehabilitar después, pero nunca es lo mismo, Concha. Sí existe un gran proceso de rehabilitación, así como para dar algo de esperanza, pero también hay personas que de veras se quedan sin mover un brazo o que ya no pueden hablar, Claro, la boca chueca, por ejemplo, o el ojo. sí. El párpado caído, la mirada conjugada perdida, disminución del oído, del gusto, son funciones que nos hacen completos y que si las perdemos porque tengamos un evento que pudimos prevenir en algún momento de nuestra vida, pues entonces estamos teniendo una conducta un poco Claro. inadecuada, ¿no? Oye, y a ver, tú como neurólogo, con toda esta historia de que las neuronas del intestino, ¿qué opinas de eso? Bueno, sí, el intestino, como cualquier órgano en el cuerpo, tiene terminales nerviosas. Y el nervio vago es el que inerva o lleva señales hacia el intestino. Muchos estudios muy recientes demuestran que parte del funcionamiento del sistema nervioso está ligado mucho a la función intestinal. En el intestino hay grupos de elementos de bacterias que están y de hongos que están viviendo ahí y que son parte de nuestra microbiota normal y que van a generar procesos para la síntesis, por ejemplo, de dopamina, noradrenalina, que son neurotransmisores, serotonina, son neurotransmisores fundamentales para el funcionamiento del organismo. Entonces, se ha postulado
que parte integral del sistema nervioso también lo cubre el sistema gastrointestinal. Es interesantísimo eso. Oye, y a ver, por ejemplo, la gente que tiene mala circulación y que te dices que se le fue un trombo porque venía en el avión o cosas de esas que las piernas de la mala Sí. circulación, todo eso también cómo influye. Mira, la insuficiencia venosa periférica, que es el término de las varices, ¿no? En las piernas, es un fenómeno también degenerativo, pero esto implica a no arterias, sino a venas, ¿no? Mm. Para que una de estas venas genere un trombo que pueda viajar hacia el cerebro o hacia el corazón o hacia los pulmones, debe haber un defecto en la comunicación de las cavidades cardíacas, porque no es lo mismo la circulación venosa que la arterial. Si hay un coágulo que viene de una vena y pasa al sistema arterial en el corazón, es que hay una falla en la comunicación del septum que divide a a las aurículas de los ventrículos, o hay alguna alteración que está generando que se comuniquen estas venas y estos trombos hacia el sistema arterial. Y hay que hacer una evaluación nuevamente, un ecocardiograma y unos Dopplers en las piernas y en las carótidas. Sí, fíjate. Oye, y a ver, entonces, dentro de los cuidados, ¿qué nos dirías que para evitar todas estas cosas? Ya sabemos que hay que hacer ejercicio y todo esto. Yo sé, y además la gente dice, ay, otra vez la misma receta. No importa. Pero es que es fundamental, es básico. Mira, las recomendaciones de los principales centros neurológicos en el mundo son, primero, dormir bien. Dormir al menos 7, 8 horas, ¿no? En los adultos. Luego, tener una adecuada alimentación, balanceada, que esté relacionada con el equilibrio en nuestra masa corporal. Si tenemos sobrepeso o bien obesidad, hay que contrarrestarla con la primera medida, que es disminuir la ingesta de alimentos. Ojo, disminuir la ingesta no es dejar de comer, es equilibrar lo que estamos consumiendo para que no exceda lo que necesitamos, ¿no? Por supuesto, hacer ejercicio. No se trata de romper récords ni ir a maratones, porque hay gente que piensa que eso es, ¿no? No, simplemente hay que movernos más. Y la Asociación Americana de Cardiología y los centros neurológicos en el mundo recomiendan al menos 30 minutos de caminata diaria. 30 minutos los hacemos todos en cualquier momento, pero hay que hacerlo conscientes de que solo estamos haciendo esa caminata. Porque hay quien dice, yo camino al transporte público todos los días, más de eso. Eso está muy bien, pero hay que hacerlo de manera relajada, consciente de que estamos solamente ejercitándonos de esa manera. Evitar las sustancias de abuso, alcohol, tabaco y ahora otras sustancias que van a generar que estos procesos acelerados de arteriosclerosis o bien de colapso de algunos vasos cerebrales o cardíacos se presente de manera más frecuente. Por supuesto, tener una calidad de convivencia social adecuada, ¿no? También hay que atender el aspecto emocional. Si las personas son ansiosas, tienen problemas de depresión, manejan mal el estrés, hay que asistir a un terapeuta, porque eso es parte de los factores de riesgo también para enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, ¿no? Tener una vida relajada no quiere decir que no te importe la vida, quiere decir que te importe, pero que también te importe tu salud. Y equilibrar esto, ¿no? Acudir, por ejemplo, a centros en donde te puedan dar terapias de relajación, aplicar los que puedan yoga, tai chi, todas estas líneas de ahora conocidas como mindfulness, ¿no? En el cual busquemos el bienestar interior y la relajación para equilibrar nuestra vida. Al fin y al cabo, nuestro principal activo somos nosotros mismos. Y si nos descuidamos, pues empezamos a tener problemas y al rato nos quejamos de que estamos teniendo padecimientos que nos limitan en poder ejercer nuestra plena vida integral, ¿no, Concha? Claro.
Ay, qué bien lo dijiste, porque sí, sí, es lo mismo, pero dicho de una forma que como que dice, sí, somos responsables de nosotros y yo lo que digo es el mejor regalo que le podemos dar a los nuestros y a nosotros, una persona que maneja el autocuidado y que es responsable de sí mismo. Y ya lo escuchamos y tenemos la fortuna de que médicos como tú puedan compartirnos todo este conocimiento y no voy a resistir porque sí hay que hablar del sueño, o sea, Todo eso altera el sueño. La manera en que lo afecta va a tener varios caminos. El principal es el fraccionamiento del sueño. Esto es, en lugar de dormir corridito en las diferentes etapas de sueño, empezamos a ver a nuestros pacientes adultos mayores con comorbilidades como las que te comento, que su sueño está fraccionado y empiezan a manifestar movimientos durante la noche, despertares constantes, ronquido, queja de la pareja porque no tolera los ruidos que hace. Y entonces esto impide que las diferentes etapas de sueño que son fundamentales para la adecuada integración y reparación de las funciones cerebrales y del cuerpo ocurran porque no tenemos la profundización hacia las etapas que llamamos de reparación. Recordando rápidamente, cuatro etapas. Las etapas de sueño ligero, que son la N1 y N2, pues son los preparativos para poder entrar a las etapas de sueño profundo, que son N3 o sueño de ondas lentas o sueño reparador. Imagínate, el nombre lo dice, sueño reparador. Y por último, la cuarta etapa es el sueño REM o MOR o de movimientos oculares rápidos. ¿Por qué son importantes estas dos últimas etapas? Porque por un lado en la primera tenemos sistemas y mecanismos de regeneración neuronal, de producción de neurotransmisores, de hormonas que van a regular el funcionamiento corporal al día siguiente. Y por el otro lado, el sueño REM es fundamental para los procesos de memoria, aprendizaje. No aprendemos y no almacenamos información valiosa si no tenemos suficiente calidad y cantidad de sueño REM. Entonces, imagínate, si tú tienes estas enfermedades y mm, por ellas, por no atenderlas, empiezas a deteriorar tu sueño, pues eventualmente habrá enfermedades degenerativas como Alzheimer, como Parkinson, como otro grupo de enfermedades que están relacionadas directamente con el mal dormir y que con el tiempo van acumulándose sustancias de desecho, porque hay que decir que el cerebro es una gran fábrica muy eficiente, pero si no dormimos en etapas profundas de sueño, especialmente en la etapa N3, el sistema linfático o de limpieza no funciona. Y como en una fábrica, si no limpias, se acumula todo este tiradero de desechos y empieza a colapsar el sistema. Es lo que ocurre en el Alzheimer, por ejemplo. Entonces, el sueño nuevamente retoma un papel fundamental para la prevención y la renovación de nuestro organismo en general. sí, a ver, y esta, la apnea, o sea, esta que se quita con la máquina, hay una máquina, ¿no? ¿O no? Sí, hay un dispositivo de presión positiva intermitente de la vía aérea, o CPAP, ¿no? Por sus siglas en inglés, que nos ayuda no solamente a corregir la apnea, sino a mantener el sueño, porque como ya no te estás despertando porque te falta el aire o porque estés roncando, tu sueño se vuelve continuo. Hay mucha mala información, Ujú, publicidad negativa, que dice, no, no uses equipos carísimos, usa tal dispositivo o hazte tal cirugía. Hay que tener mucho cuidado porque las soluciones fáciles siempre son engañosas. Hay que recordar que el apneico, el que no respira bien durante la noche, y el roncador tienen ya programado ese sistema en su cerebro. No es mm, que mágicamente se quite, ¿no? Por eso cuando dejan de usar el CPAP, vuelven a roncar y vuelven a tener apneas, porque no es algo que se quite fácilmente. Ahora, sí hay una línea de atención de cirugía que se llama cirugía de sueño, que es algo muy nuevo, que hay grupos en México muy buenos y especializados que se dedican a hacer cirugía de sueño, pero con fundamento en una evaluación de integral de sueño, ¿no? No es que vengan y digan te voy a operar porque sí, no.
De hecho, primero observan al paciente si se adapta o no al dispositivo CPAP y se hace una evaluación con una técnica de hacer una nasofibroscopía estando el paciente dormido bajo sedación y van a observar con la camarita cuáles son los elementos estructurales que están generando estos fenómenos de ronquido y de apnea. Y ahí hacen la evaluación para saber si son candidatos o no a una intervención de cirugía de sueño. Entonces, hay un grupo especializado que están haciendo eso y lo hacen interdisciplinariamente. Oye, ¿y qué te quitan o qué te Bueno, cada caso es diferente, Concha, ¿no? Ah, Porque caray. imagínate, antes había cirugías estándar. Te hacían la famosa óvulo palato laringoplastia, que era una barbaridad, ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Que te que quitaban te la quitan campanilla. la campanita y el paladar, Uy, ¿no? qué barbaridad. Y entonces decía quien la diseñó, dijo, bueno, pues como esto estorba, pues hay que quitarlo. Y no se entendía en ese momento que hay todo un proceso fisiopatológico que está detrás de la apnea del sueño y que no se quita quitando el paladar, ¿no? Se tiene que resolver corrigiendo todas las causas y mejorando las condiciones del paciente. Porque si tú empiezas a usar ese aparato, ya lo vas a tener que usar siempre, vas a andar viajando con esa cosa. Pues Y sí, bueno, vamos, sigue siendo el tratamiento dorado, el gold estándar del tratamiento, pero insisto, hay que hacer reevaluaciones para ver si con una pequeña intervención podrías ya no ocuparlo tan frecuentemente o no tan severamente, porque hay niveles de uso, ¿no? Hay quien lo usa con una presión muy alta y hay quien después de una intervención sí lo usa, pero ya con una presión mucho más bajita, que le ayude a poder dormir continuamente sin tanta presión. pero lo que sí es importante es eso de los ronquidos, que hay que ponerles atención. O sea, más allá de lo molesto que podamos, las molestias que podamos dar, porque roncamos hombres y mujeres. O sea, todo se atribuye más a los hombres, pero las mujeres somos bárbaras también. También sí, y luego hay unos motorcitos por ahí al lado, ¿no? Sí, Sí, claro. Sí, hay que entonces, poner atención. Es muy importante que nos demos cuenta que no es normal roncar, que no es normal dormir menos de 7 horas, que no es normal tener despertares en la noche, porque entonces eso ya es indicador de que hay un problema, ¿no? Entonces, estas personas que se levantan en la noche a orinar, porque dicen, no, es que yo me tengo que levantar porque sí o sí, porque tengo que ir al baño. Ya lo habíamos platicado, Concha. No necesariamente es un problema de próstata. ¿Cómo explicas que varias mujeres también tengan que ir al baño entonces si no tienen próstata, verdad? Tiene que ver con este proceso de hipoxemia, apnea y mecánica cardiovascular. Rápidamente explico. Las personas que van al baño en la noche y son apnéicos o roncadores, lo hacen porque primero, aumenta el gasto cardíaco. El corazón, para compensar la falta de oxígeno, trabaja más, hace que el gasto cardíaco aumente, se filtra más sangre en los riñones y se produce más orina. Pero bueno, eso ocurre, digamos, todos los días. El problema es que como tenemos fraccionado el sueño, hay una producción baja de una hormona que inhibe la necesidad de orinar, que es la hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética se libera justamente en etapas profundas de sueño. Entonces, si por un lado, para compensar la falta de oxígeno, trabaja más tu corazón y produce más orina, y por otro lado, no se genera suficiente hormona que impide la necesidad de ir a orinar, entonces es necesario levantarse en las noches. En los niños pequeños se llama enuresis porque se orinan en la cama, y en los adultos ya es nicturia porque se tienen que levantar a orinar por este proceso. wow, qué interesante, porque nunca, o sea, esta explicación yo creo que nos deja clarísimo que hay que cuidarlo. Y entonces, ya sé cómo se estudia el sueño? O sea, ¿cómo vas y te quedas a dormir ahí un día o cómo funciona la cosa? Claro, pues mira, primero hay que hacer una entrevista, una primera evaluación para ver todos los factores, analizar los factores que pueden estar afectando tu buen dormir, determinar hacia qué punto de trastorno de sueño puedas tener, porque no solo hay trastornos respiratorios, también hay movimientos anormales, también hay parasomnias, que son fenómenos
de activación durante el sueño, entre ellos el sonambulismo, el trastorno conductual del sueño-humor, los terrores nocturnos, etcétera. Hay un grupo importante de trastornos de actividad nocturna y que se llaman parasomnias, y los otros grupos de trastornos que están asociados a otras enfermedades, ¿no? Entonces, por eso es importante la primera evaluación. Y a partir de ahí, determinar si tienes un problema asociado a alteraciones como parasomnias o alteraciones electroencefalográficas, pues ya determinar si necesitas un estudio de sueño completo o si solo tienes problemas respiratorios, hacer un estudio simplificado que solo mida variables cardiorrespiratorias, ¿no? Y te lo puedes llevar a tu casa, que es un estudio ambulatorio. Entonces, para eso es importante hacer la primera evaluación, porque si no, hay quien va a decir, pues hazte siempre el estudio completo, y hay que decir que hay una disparidad también en costos, ¿no? El estudio completo pues tiene un costo más alto que el simplificado. Claro, bueno, pues creo que nos dejas todo clarísimo, me encanta, qué bárbaro, cómo está todo explicado. Y bueno, ya sé, yo voy a pasar todos los datos de dónde te pueden encontrar Claro, dentro del hospital, o sea, a nivel consultorio, ¿no? claro, Y bueno, la última cosa es que tú eres neurólogo y neurofisiólogo. sí. Entonces, nada más que nos digas, todo lo del sueño, todo es por lo de neurólogo, ¿no? ¿Y neurofisiólogo o es por los dos? Pues mira, sí, soy neurólogo, neurofisiólogo y especialista en medicina del sueño. Entonces, la neurofisiología es el área, digamos, de la práctica médica que se encarga de evaluar, medir, detectar instrumentadamente con aparatos las fallas o las alteraciones neurofuncionales. Y para eso, pues utilizamos varios equipos, ¿no? Por ejemplo, en las cirugías de columna hay que conectar electrodos que se insertan en el paciente cuando está anestesiado para poder vigilar la función neurológica mientras el cirujano está interviniendo al paciente y poder alertar oportunamente cuando haya un insulto o una alteración en la función que podría estar asociada a la manipulación quirúrgica. Eso ayuda, por ejemplo, a reducir el riesgo de lesiones. Antes de que existiera esto, Concha, las cirugías de columna tenían hasta un 50%, casi era un volado, de lesiones asociadas a la intervención. Y ahora con el monitoreo neurofisiológico transoperatorio, que así se llama, Sí, disminuye hasta menos del 1%. wow. Entonces es un gran, digamos, avance en la seguridad quirúrgica, ¿no? Pues sí, entonces qué fascinante tu mundo. Y te quiero pedir, mira, también tenemos actualmente la presidencia de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, y vamos a tener una jornada de medicina del sueño. ¿Qué incluye esta jornada? Estaremos con el primer encuentro universitario de especialidades de sueño en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Hospital Universitario en Monterrey. Haremos el sexto curso internacional de Medicina del Sueño de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño y el 16º Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, con dos eventos importantes. La segunda edición de la Mega Siesta, en este caso la versión universitaria, donde invitaremos a toda la comunidad a que hagamos una siesta celebrando el sueño como una necesidad para mejorar las condiciones, y una carrera al final del evento. Una carrera que va a ser de 10 y de 5 kilómetros en la pista olímpica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el campus de la Facultad de Medicina. Todo esto entre el 20 y el 23 de marzo del presente año. Entonces, invito a todos los que quieran acudir, se acerquen. Está la página de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, www.socmexsue.org. Con eso tienen, para que podamos orientarles si quieren participar. Daremos algunas becas a estudiantes
Entonces creo que es una buena oportunidad para que se acerquen al mundo de la medicina del sueño y vean que es más complejo de lo que parece y mucho más integrador para el beneficio de nuestros pacientes. Y entonces es en Monterrey. Es en Monterrey, sí, justamente. Perfecto, sí, buenísimo. Claro que sí, estaremos en contacto para poder hacer algo mucho más cerca y para que Claro. la gente lo tenga más presente. Pero desde ahorita, nada más repítenos la página porque para... Así, www.soc.org. Ok, perfecto. Entonces vamos a entrar a esa página y se las compartimos por el WhatsApp a las personas que quieran y que estén interesados en este fascinante tema de Oscar. Muchas gracias por haber estado en Enlace 50. Gracias por tu tiempo y pues seguimos en contacto.